Eh, Luego de una pausa comercial, volvemos con nuestros panelistas, Daniel de la Hoz, quien es abogado y capitán de navío en retiro, Jorge Lazo, director ejecutivo de Somos Trascender, y Antonio Valdebenito, quien es expresidente regional de la Juventud Republicana y vicepresidente nacional del mismo estamento interno en dicho partido. Jorge, me gustaría que nos contaran más o menos brevemente cuál es el proyecto de Trascender, porque van a venir a visitarnos en la región por si la gente quiere asistir a sus charlas, ver lo que están haciendo, los libros que tienen, así que te otorgo el micrófono para que nos cuente qué es lo que están haciendo. Sí, bueno, gracias, Feña. Eh, Fundación Trascender crece en realidad como algo necesario después de haber hecho una librería, ¿no? Librería Chema, que impulsa, bueno, Eric y Keren, que son los dueños. Ellos son peruanos y se instalaron en el centro de Ñuñoa, dando la batalla cultural. Ahí están en Irarrázaval, metro Chile-España más o menos. Y también que nace una editorial, ¿no? Que forma y hace los libros, editorial Legado. Entonces, después empezaron a realizarse una serie de actividades con conferencias y partiendo muy pequeño, y esto tomó otro carácter. Tenemos que difundirlo, tenemos que también masificarlo y también generar una suerte de centro de pensamiento, ¿no? Que unifica las ideas de este sector. ¿Mm? Que son ideas obviamente de derecha, que son ideas de la libertad, que son las ideas también de protección, por cierto, a la propiedad privada, pero muy también por delante la protección de los valores judeocristianos que tenemos. De la metafísica, que también convocamos a evangélicos, cristianos, judíos, de distintas religiones, porque lo que hoy día está en peligro según nuestra mirada, es eso, es la conexión con nuestra creación, la conexión con Dios. Desde ahí que nosotros nos convocamos frente a lo que en el otro lado se está tratando de incentivar maliciosamente, que es esa desconexión, es justamente el romper el vínculo divino, romper ese vínculo con lo eterno y quitarle trascendencia al ser humano. Por eso que nosotros también nos llamamos Fundación Somos Trascender, porque lo que pretendemos es que justamente nuestras acciones sean sin importar espacio-tiempo, sino que sean en un continuo para, como una labor humana, pero también conectada, ¿no es cierto?, con lo trascendente, con lo divino, con Dios. Y eso, por eso que nace este proyecto, también para unificar esas ideas, para también tener un espacio que estaba ahí disponible, porque siempre vemos cubiertos los espacios en torno a lo económico, que muy bien nuestro sector sabe defender, ¿no es cierto? Eh, Escuela austríaca, ¿no es cierto? Más a lo mejor en lo teórico y también en lo práctico, que se ha podido llevar adelante un país exitoso como nuestro, pero que hoy día está en una declive o en una tendencia a la baja. Y esa tendencia a la baja es lo que nos hace movilizarnos hoy día, de poder compartir también experiencias, compartir esta batalla cultural, así le llamamos nosotros, que no solo está en Chile, sino que está en el mundo, en Europa y Latinoamérica. Así que nosotros tenemos muchos proyectos, estamos haciendo muchas cosas, a lo mejor ahí a comentarle también a Eduardo y a Alfonso si es que quieren visitar nuestras redes sociales, y al público que está escuchando los eventos que estamos realizando. Hemos traído a Miklos Lukács, lo trajimos en marzo. Y yo Eh, asistí a ese evento. tú viniste a Sí, Santiago o en Viña Reñaca. Estuvimos en sí, Valpo y en Reñaca también. aquí estuve. Aquí estuviste, sí. Y bueno, él es un académico destacado él vive en Manchester y ha estado en las universidades también
de Hungría, ha estado en Polonia, en Estados Unidos, en distintos lugares donde se convoca. Y como digo, el pensamiento que nosotros estamos promoviendo acá también se está generando en otras latitudes. Así que nosotros estamos muy, muy contentos con eso. Sabemos que esto no le gusta al progresismo, no le gusta a las ideas de la agenda arcoíris, ¿no? A Agenda 2030. Nosotros somos detractores declarados de todo eso. Y bueno, estamos en eso trabajando muy arduamente. Sí, Alfonso, de esto y te quería preguntar que también nos dijeras como dónde se pueden encontrar a la juventud republicana, las personas que estén interesadas, porque ustedes también están dando o tratando de dar esta batalla cultural con los jóvenes. Yo sé que siempre están haciendo actividades, tratando de formar gente, así que me gustaría que nos contaras un poquito y nos dijeras dónde los pueden encontrar. Mira, principalmente nos remitimos a Instagram. En Instagram, a través de historias, publicaciones, etcétera, vamos notificando lo que se hace, lo que se va a hacer y lo que se hizo. Es que nos pueden encontrar como Jureo Valparaíso y ahí mandan un mensaje por interno, nos comunicamos, los agregamos al grupo de WhatsApp, todas esas cosas. Siempre estamos, como bien dijiste, haciendo actividades como charlas de formación, juntas de camaradería, eh, conversar con la experiencia del diputado Sánchez, la diputada Arquesi, que acá Somos son los jóvenes. diputados de la región, de ambos distritos, ambos jóvenes, que nos han apoyado bastante, nos han traspasado su experiencia dentro del cargo. También hemos podido participar con los consejeros regionales republicanos, con los consejeros constitucionales, los tuvimos hace muy poco, la semana pasada, ahí compartiendo unos choripanes mientras conversábamos sobre su experiencia. Así es que no, todo muy, muy entretenido, muy enriquecedor, porque también hay que formarse en la política, tenemos que ser comprometidos con lo que es el deber cívico. Al final, vivir en democracia implica un deber cívico, implica informarse, implica aprender y también ejecutar, como lo hacemos quienes tenemos un rol de dirigencia dentro del partido. No, Así es que la Juventud Republicana es una muy buena y bonita instancia para formarse. Se quiera llegar o no al servicio público, lo que aquí se hace sirve transversalmente para toda la vida. claro, de hecho yo recuerdo que cuando trajeron Somos Trascender a Miklos Lucas también hubo harta preocupación, me acuerdo, por la región y visitó el Congreso y exactamente también creo que fue el diputado Sánchez quien estuvo presente porque siento por lo menos yo de que hay una idea de tratar de formar un poco más a la juventud y avanzar en eso. Y por eso Somos Trascender creo que es vital en todo esto. Y visitar también la librería Chema porque son muy interesantes en muchos de los temas que están tocando. De hecho, yo creo que para mí fue una experiencia muy importante haber escuchado a estos chicos, los transfacheros, quienes ellos contaban todas las vivencias que uno quizás desde afuera no ve del cambio de sexo y las cosas malas que pasaban, de cómo se había formado una industria. Entonces muchas veces nosotros lo vemos muy de lejos, pero también dentro de nuestras familias puede ser que haya personas que estén pasando por este tipo de situaciones y también entender, conocer más, ver la batalla cultural, ver efectivamente la política muchas veces se toma estos espacios, nos va a ayudar también a ayudar a los miembros de nuestra familia y a aconsejarlos de mejor manera. Así que los dejamos invitados tanto a la Juventud Republicana como a Somos Trascender. Viendo otras noticias, creo que también algo que ha sido muy preocupante, especialmente Sí. viendo de que el gobierno, dime, Antes de pasar Daniel. a la noticia, yo he escuchado atentamente, en realidad me alegro mucho que existan estas agrupaciones de gente joven que esté preocupada, digamos, de educar e informar a la gente, digamos, principalmente más jóvenes. Recuerdo que tiempo atrás se sacó la educación cívica, se sacó la filosofía de los colegios, así que hay un segmento importante de jóvenes que quedaron sin esa información. Entonces, es importante que estas agrupaciones se dediquen a formar y a enseñar y a educar a la gente que tuvo, digamos, no tuvo la oportunidad de poder
acceder a todo ese tipo de conocimiento. Así que yo realmente los felicito y también insto a nuestros auditores de que los sigan también por las redes sociales, aporten con sus ideas, digamos, y colaboren y apoyen a esta iniciativa, digamos, que requieren mucho esfuerzo, digamos, de la gente joven. Así que yo realmente los felicito y bueno, y sigamos adelante con las noticias. María Fernanda, no sé qué más nos tienes preparado. Muchas gracias, Daniel, por el apoyo, que siempre es importante. Que efectivamente todas las generaciones visibilicen lo necesario que es dar esta batalla cultural. En otras noticias, como iba diciendo, este gobierno hablaba mucho de que nos venía a ayudar en el tema de educación. Yo creo que fue el sello con el cual ascendió Gabriel Boric y muchas de las personas que lo acompañan. Sin embargo, hemos visto en las últimas semanas diversas noticias en que, por ejemplo, la del CIMSE, que vimos de que efectivamente la calidad educativa está bajando en el país, mucha violencia, mucho enfrentamiento con carabineros en muchos de los liceos. También las mismas fachadas de los liceos se mostraban hace un par de días totalmente rayados, mensajes más bien revolucionarios, cosas que quizá las familias comunes y corrientes no tienen como visión al momento de enviar a sus hijos al colegio, que la idea es que efectivamente les enseñen cosas que los hagan mejores personas, y vemos de que ha sido un tema que se ha encontrado bastante en decadencia. Y en la región no es la excepción. Hay un aumento de la violencia en los colegios. La Superintendencia de Educación recibió algo así como 679 denuncias al 31 de mayo, y los expertos están planteando que esta crisis de seguridad, que ya vemos que es algo sintomático y que se ha mantenido especialmente a partir del 18 de octubre de 2019, es uno de los factores que explica el actual escenario. Daniel, ¿cómo ves tú esto de la violencia, no solamente en los colegios, sino que también está extendida, no sé, en el mismo transporte público, la inseguridad, la delincuencia, etcétera? Bueno, como muchas veces lo hemos dicho en este programa, la violencia está totalmente desatada, se tomó el país, el gobierno ha sido ya incapaz de poder controlarla y vemos que la última noticia el fin de semana aquí en la región, creo que asaltaron la casa del alcalde de Zapallar, si no me equivoco, con una brutalidad tremenda. Se encuentra, digamos, bastante grave el alcalde en un hospital, digamos, sin peligro vital, pero bastante magullado, con la cara deformada, por la manera en que fue brutalmente golpeado por estos delincuentes. Y eso en realidad es falta de autoridad y se le entregó mucha libertad o libertinaje a la gente joven. Y eso partió desde los años 90 hacia adelante, donde se empezaron a empoderar los jóvenes con el asunto de que ellos tienen derechos y tienen derechos y tienen derechos, cuando en realidad la única cosa que tienen es la responsabilidad de estudiar y de educarse conforme a las normas que se le entregan en la casa y en los colegios. Bueno, y los colegios también han dejado bastante espacio para que los alumnos puedan, digamos, ser indisciplinados, ¿no es cierto? En mis tiempos, yo que soy un poquito más viejo que ustedes, en mis tiempos el profesor era realmente una autoridad. Yo estudié en la escuela pública República del Ecuador número 48, donde supe que también estudió el doctor Maglenich, y después estudié, digamos, en el Internado Nacional Barros Arana. Y la educación era estupenda. En la escuela pública número 48 tengo muy buenos recuerdos. La profesora que teníamos, si no me equivoco, se llamaba Lili Celedón. Era una profesora que nos exigía bastante, nos enseñaba matemáticas, nos enseñaba historia, nos enseñaba geografía, y uno aprendía, y además era exigente. Nos exigía que teníamos que llegar limpios al colegio, nos pasaba revistas de oreja, de uña, de mano, etcétera, etcétera. Y todo el mundo, digamos, obedecía sin ningún problema. En el Barros Arana era un templo de estudio, realmente una excelencia de profesores. No había política, no había nada de esas cosas, nuestra competencia era el estudio. Pero a partir del año 90 la educación empezó a decaer. Hoy en día el profesor es una persona que vive atemorizada. Tengo un amigo que lo contrataron para hacer clase en una universidad, fue el primer día de clase y el segundo día renunció porque era imposible hacer clase por la falta de respeto y de responsabilidad de los alumnos. Dijo, no, aquí yo no puedo hacer clases, y se fue. Entonces, hoy en día tenemos una crisis tremenda que no sé cómo la vamos a parar. Hoy en día tenía otro amigo que también hacía clases en la universidad y fue amenazado por un alumno si no le ponía una buena nota. Finalmente dijo, ¿qué notas quieres que te coloque? Bueno, la nota que me pone ya, un 7, listo, y se acabó el problema. Entonces hemos llegado a esos
esa situación en que en realidad da mucho que pensar digamos, y no solamente que pensar, sino que no sé cuál va a ser el destino. Por eso es importante estos grupos de estos jóvenes que están creando, ¿no es cierto?, de poder ilustrar y poder educar adecuadamente a la gente. Yo escucho en las calles y escucho a la gente joven el uso del vocabulario. No tienen vocabulario, no son capaces de expresar una idea. Hace unos días atrás iba delante de unas lolas de unos 16, 17 años que el 90% de su expresión eran garabatos, que era tanta la grosería que ocupaban que me di cuenta y le dije, oye, ocupen el idioma castellano, que es rico en palabras, capaz de explicar cualquier cosa, y me miraban ahí con una cara de este viejo que se imaginaba, pero en realidad tenemos una falta en la educación tremenda. Y esto está siendo promocionado también por el actual gobierno, porque al gobierno, ¿qué le interesa? Le interesa tener gente que no sea capaz de pensar, que no sea capaz de producir, que no sea capaz de nada, de tal manera de poder llegar a dominarlo. Y eso es lo que esperemos que se pueda revertir de alguna manera en algún momento. Eso que tú señalas, Daniel, perdona que ahí que me meta un poco. Este problema es mucho más profundo. Nosotros, de alguna forma, también lo analizamos dentro de lo que es nuestro centro de pensamiento. Es tan profundo como que empezó hace muchos años. No es una cosa hace 10, 15 años. Es una cuestión muy antigua que además está movilizada con distintos matices y en distintos países, ¿no? Lo que uno ve, por ejemplo, en Francia hoy día, ¿no? Con todos esos altercados, con revueltas, ¿no? Incluso utilizando hasta las mismas jergas, obedece a los mismos conflictos que siempre han tenido comunistas, anarquistas, ¿no? Esto está arraigado con bases teóricas y eso es lo que también nuestra misión es divulgar. Esto no es simplemente matonaje ni vandalismo, ¿no? Porque eso es bajarle el perfil a esto. Esto no es vandalismo, esto es anarquismo y son vectores que se van desplazando de distintas maneras, que van también confluyendo una animosidad, un malestar social, muchas veces empujado por estos mismos grupos, ¿no? Que se tiene que mantener ese malestar, tiene que generarse condiciones de odio, de resentimiento para poder gatillar, ¿no? Lo que vemos con el asesinato, que muy mal dicho, porque no fue un asesinato, fue simplemente que se escapó, ¿no es cierto? Lamentablemente, una bala a ese policía francés, pero también está en el contexto de un procedimiento al cual arrancó este joven, que lamentablemente eso acaeció en la muerte de él. Pero que exista una respuesta así tan brutal en términos de incendio, de quemas, de romper autos, edificios, generar el temor, es simplemente buscar una excusa, una buena excusa para gatillar toda esa violencia. Y en Chile también vivimos lo mismo, ¿no es cierto? En el estallido antisocial que hubo y la seguidilla de cosas. Cuando uno mira el Instituto Nacional, ¿no? En el cual en mi generación, yo tengo 40 años, uno miraba al instituto diciendo que me gustaría estudiar acá, ¿no? Pero no me dan las notas en algunos casos, ¿no? Entonces lo miraba como un centro de excelencia y donde confluían de todas las clases sociales. Y había una posibilidad de ascensor social, por ende. Había gente muy humilde que podía optar después a una educación de mucha calidad y después estar en la universidad a la par con otros colegios de prestigio y colegios privados. Hoy día se cortó esa movilidad social y nos damos cuenta que no es de interés de este tipo de gobiernos comunistas, ¿no? Neomarxistas que están buscando siempre el conflicto. Lenin también lo decía muy claramente, la revolución permanente. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Así que también poco quitarnos esa ingenuidad de que esto es meramente vandalismo, esto es anarquismo y comunismo disputándose en Ideología, los distintos terruños. ideología en el fondo, pues. Es ideología en ese sentido, mal utilizada, claro. Es una forma al Claro. final de conquistar el poder. Alfonso, a mí me gustaría que tú nos dieras como una mirada, porque tú aún estudias en la universidad y por lo tanto nos puedes decir más de cerca cómo están funcionando. Yo sé que tú estás en una universidad seria donde efectivamente hacen clases, porque ahora hay muchos establecimientos los cuales denominan universidad, pero se dedican a preparar jóvenes, como decía Claro. Jorge y Daniel. Mira,
francamente yo la realidad de lo que es la violencia en los colegios, la violencia en general en la sociedad, a un postulado personal, en realidad no sé si alguien más lo habrá pensado, desarrollado este asunto, pero yo lo veo a un tema un poco más aterrizado que es a una sociedad que tiende a la coprofilia. Para, para quienes ya sepan lo que es la coprofilia, bien, para los que no, googleenlo, pero llevándolo al aspecto social, sería un amor por lo sucio, una tendencia a lo burdo. ¿Y en qué lo vemos? Daniel lo comentaba, estas muchachas que de todas sus palabras, yo creo que el 90% eran garabatos, es una realidad. Hoy día la gente tiende a hablar con garabatos, tiende a lo burdo, tiende a vestirse la gente joven como el típico flight de los videos de la música urbana. Tiende a escuchar la música urbana chilena llamada como título del género maleanteo. O sea, tienden justamente a seguir modas que son justamente enfocadas a la violencia, a mostrar armas, a hablar con garabatos, a no tener mayor aspiración que ser cantante de reggaetón, o a creerse narcotraficante, o a creerse delincuente, letras que hablan de robar, etcétera, etcétera. Yo creo que la música, y específicamente el género urbano chileno, le ha hecho mucho daño a la sociedad. Y es, por Dios, que una realidad. O sea, miremos a nuestros niños de 8 9 10 años. O sea, la música que escuchan en los audífonos, en sus celulares, en las micros, como decía Daniel, yo solía andar mucho en micro. Dejé de andar en micro y tomo más el metro porque el show con los choferes era permanente por el tema del pago estudiante, pero en la micro se veía mucho. O sea, el grupito de atrás, Chihuahua, y el garabato para allá y el garabato para acá, oye, y los palmazos, qué sé yo, y cómo se agarraron a pelear en el colegio, y que se iban a agarrar a pelear con esta otra afuera del colegio, y que se agarraron de las mechas. O sea, es una realidad que va increciendo, y eso es única y exclusivamente por un tema cultural. Y como bien aquí ve Jorge el tema de las fundaciones y habla de la batalla cultural, es algo que la derecha no hace. Y claro, combatir un género urbano que pega, que hace que los cabros bailen, que lo escuchen, que lo canten, etcétera, es difícil, pero justamente a través de la formación cívica, la participación en juventudes políticas, la participación en fundaciones que son del pensamiento, que son de la información, que son de mantenerse ocupado en cosas útiles, ayudan tremendamente, ayudan tremendamente. Y yo invito a darle una vuelta a cómo la música ha sido un gran influencer de la sociedad chilena. Sí, y ahí yo creo que tú diste en el clavo, Alfonso, en decir que efectivamente son estos centros de pensamiento los que una vez que ya configuren un proyecto de derecha propiamente tal, es necesario ir bajándolo a cosas más comunes y corrientes como son la música, porque al final, bueno, tú Jorge nos puedes ilustrar más de eso. No, bueno, el tema de la música es tremendamente complejo, porque tiene muchos esquises eh, etarios, ¿no es cierto? Ciertas edades escuchan cierto tipo de música que están en su contexto, ¿no? Por ejemplo, las personas de los años 60, los jóvenes de los años 60, escuchaban mucha música hippie, mucha música contestataria con la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos. Tienen su contexto. Los jóvenes, los de mi época, era mucho también del heavy metal, música que era también contestataria de otra forma. Hoy día también lo sexual, porque ha ido escalando en todo este proceso también. Han ido escalando ciertos temas. Y el tema sexual ya viene desde antes, incluso que la época de las flores, ¿no? La época hippie, ¿no? Esta liberación, el amor libre,
que ya se empieza también a depurar y a mejorar, entre comillas, ¿no? Hasta que lleguemos ahora a los cambios de sexo, lo que tú hablabas de transfachero, que también está dentro de Santiago, es una mujer que transicionó a hombre y ya no puede volver. Es una bellísima persona que quiere denunciar todo esto, ¿no? Lo sexual ha ido escalando de manera peligrosa, por eso estamos preocupados de la ESI, por eso estamos preocupados de la educación en general. La educación debe convocarnos, no puede ser que quedemos tranquilos. Estaba mirando una columna de Harald Beyer ahora, que claro, el tema de la cobertura, pasamos de 16% en la universidad hoy día a 60% en estos días, ¿no es cierto?, en un lapso de 40 años. El tema de cobertura es una cosa, pero también la calidad, ¿no? Y no esperemos que este tipo de gobiernos que están haciendo siempre la revolución permanente, puedan hacer algo. O sea, sus leitmotiv van por otros lados, ¿no? Justamente en que los jóvenes se animalicen, se idioticen, ¿no? Porque también que estemos así totalmente vaciados de contenido, y la verdad es que gente como Alfonso, chicos jóvenes, despiertos, son una esperanza, porque la verdad es que sobrevivir a eso, de verdad que es complejo hoy día el panorama. Pero sí, la música es algo que evidentemente que determina ciertas culturas, determina también, son afectadas por el contexto y también intervienen en el contexto. Eso es muy claro. Daniel, Mm. nosotros siempre en otros programas lo hemos comentado, pero también la ENU era una forma de intervenir la educación, por lo tanto, eso es cierto, o sea, darnos cuenta que efectivamente estos gobiernos comunistas, eh, uno de sus elementos base es intervenir la educación para hacer la revolución constante. Así es. Se nos acaba el tiempo, parece, María Fernanda. Estuvo muy entretenido hoy, estuvimos Entretenido. con Jorge Lazo, director ejecutivo de Somos Trascender, Daniel de la Hoz, capitán en navío en retiro y abogado, y Alfonso Valdebenito, expresidente regional de la Juventud Republicana y vicepresidente nacional del mismo estamento interno de dicho partido. Fue un placer haber estado con ustedes, se nos pasó muy rápido el tiempo y nos vemos el próximo jueves en otro capítulo de Vamos Somos Chilenos. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Estén bien. Muchas gracias. Que estén muy bien, chao, chao. Estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.